ejercicio era, en principio, ¿no? Recuperar algunas funciones que provenían de lo que habíamos planteado la clase pasada, ¿no? En función de una problematización más o menos cotidiana, ¿no? Más o menos de sentido común, que es aquella según la cual, digamos, la teoría no tiene una función, no sirve para nada, es una pérdida de tiempo, ¿no? Entonces, tenía esa función. Por lo tanto, recuperar lo que estábamos observando la vez anterior, ¿no? Y ubicar eso en los términos de una problematización que no deja de ser vigente todavía. En general, es más vigente que nunca, ¿no? La reflexión teórica cada vez tiene menos prestigio, menos importancia para el sentido común, tiene menos peso, ¿no? Aura especial, ya no la tiene. Quizás en los años 70, 60, ¿no? Los teóricos tenían toda su aura, ¿no? Qué sé yo, los de Derrida, ¿no? ¿Verdad? Los de Roland Barthes, Greimas, Foucault, Oasu, ¿no? Lacan, ¿qué es eso? Como un aura, ¿no? Puede estar. Hoy en día la teorización, el pensamiento teórico, por cuestiones de naturaleza histórica, ¿no? Pierde ese prestigio, ¿no? Todo aquel que se arrogue la posición de teórico, digamos, ¿no? Se lo asume como una impostación. No obstante, pese a esta forma de sentido común de entender, ¿no? O de valorar la teoría literaria, de hecho, la reflexión teórica no puede ser sino entendida en los términos de algo moderno, ¿no? De algo paradójicamente constituido en el siglo XX, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Hacia el siglo XXI como lo fundamental, ¿no? Lo específico del pensamiento occidental. Aunque parezca contrario a lo que acabo de decir, a saber, lo del sentido común en contra de la reflexión teórica, es la reflexión teórica muy probablemente lo específico, ¿no? De este cambio de siglo, del siglo XX hacia el siglo XXI, ¿no? Tiene una importancia fundamental. ¿Pero por qué? Vamos a ver lo que estábamos analizando en la clase anterior rápidamente, ¿no? Estábamos observando, ¿no? Esta distinción que se establece. Primero habíamos recuperado un esquema muy elemental de Walter Mignolo, ¿no? Habíamos puesto aquí las obras, aquí las poéticas y aquí la teoría propiamente dicha. Las poéticas son teorías en cierto modo, en un sentido blando, en el sentido de la teoría para la práctica, porque son un conjunto de recomendaciones, de orientaciones para leer, para escribir, que se consideran literarios, ¿no? Las definiciones esenciales son aquellas que se ubican en ese punto Y, las poéticas. A veces son implícitas, recuerden eso, ¿no? A veces se dice, ¿no? La poesía se hace de esta o de esta otra manera, etc. Por ejemplo, recientemente el profesor Miguel Ángel Guamán ha publicado en una revista del norte un texto que en principio puede parecer risible, pero es una explicitación de una poética, ¿no? El artículo se llama, si lo encuentro, se lo diré. Si no lo encuentro, también. No lo encuentro. Se ha perdido. Debe estar acá. Se llama. Qué raro. Acabo de leerlo.
Lo he imaginado seguramente. ¿Cómo es posible? ¿Cómo escribir mejores poemas? ¿No es cierto? Entonces aquí tenemos un texto que es una explicitación de una poética. Desde el punto de vista de este autor, ¿no?, debemos distinguir la emoción psicológica de la emoción artística. Y la escritura poética no es exclusiva transcripción de la emoción psicológica y de la emoción de los afectos, sino que es una transcodificación, una modificación, ¿no?, digamos, que toma el lenguaje como fundamento para una modificación, digamos, de la experiencia en un conocimiento universal, o de, bueno, sí, en una experiencia que puede ser universal, ¿no? Sí. Entonces dice, por ejemplo, el artista o poeta es ante todo un ser humano, no puede dejar de pertenecer a una comunidad, lo que implica que se nutra de valores, vivencias y percepciones sociales. Sin embargo, su dimensión estética no se reduce a esa vida o rasgo común compartido. A través de la destreza verbal, logra trascender y captar esa dimensión colectiva para instaurar una segunda naturaleza a su experiencia, a los cambios existentes que se instalan antes que la razón o la ciencia en su ser. Sus emociones psicológicas sirven de sustento a emociones artísticas, en donde sus vivencias, sus recuerdos, sus obsesiones adquieren categoría de saber nocional colectivo que puede comunicar gracias al lenguaje poético que manipula con destreza singular. Entonces, esa es, digamos, una parte medular de esta poética, porque podríamos entenderla en ese sentido, ¿no? Es decir, como un conjunto de recomendaciones o de reflexiones sobre el hacer. Entonces, para tomar este ejemplo reciente, ¿no?, la escritura poética es una escritura en la cual el artista ha separado su emoción psicológica de su emoción, de su emoción artística, y con el lenguaje transforma la emoción psicológica en algo que es, como dice allí, un saber nocional colectivo, un conjunto de nociones que podemos compartir en conjunto y que podemos sentir que resulta universal, ¿no? Entonces, se dan cuenta, una definición esencial. Definición esencial, cómo se escribe poesía respecto de obras concretas. Y pone ejemplo, una forma directa, una forma indirecta, la forma directa de la expresión de los poemas, de la emoción amorosa, una forma mediada por el lenguaje, ¿no es cierto?, etc. ¿Ya? Ahora, ¿qué cosa es la teoría? Es la reflexión que observa, ¿no?, estas dos relacionantes, como las obras se dirigen y se orientan a través de poéticas en determinados momentos históricos, con determinadas coordenadas, ¿no?, que están implícitas en las definiciones esenciales. ¿De acuerdo? Es en ese sentido una especie de posición de historiador. Añadimos que esta es la llamada comprensión hermenéutica, ¿no? Este de aquí es la llamada comprensión teórica, ¿verdad? Y añadimos que de lo que se trata es de dos tipos de observaciones, ¿no? Observación de primer grado respecto de una observación de segundo grado. Una observación sobre la observación, ¿no? Y entonces ahora me gustaría que pudiéramos pensar, ¿no?, reflexionar en torno de cómo podría surgir históricamente, a través de los conocimientos que ustedes tienen por el hecho de estar en la universidad ya, cómo habría podido surgir
algo como una observación de segundo grado. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué coordenadas históricas? ¿Qué hechos? ¿Qué situaciones? ¿Qué acontecimientos contingentes? ¿O históricamente determinados? ¿O necesarios? ¿Habrían determinado la posibilidad de una observación de segundo grado? ¿Qué creen ustedes? De las poéticas en gran escala, pienso ahora en las vanguardias de la década del 20, entonces meditación de varias vanguardias, varias poéticas, a modo de manifiestos, permiten también la posibilidad más fuerte, por así decirlo, de una relación de segundo grado que más nos muestra. O sea, para ti la observación de segundo grado surge de la constatación de que hay muchas observaciones de primer grado. ¿Cómo surge la posibilidad de esa constatación? ¿Qué es necesario para que alguien se dé cuenta de que existen, siguiendo el ejemplo, varias poéticas vanguardistas? Por ejemplo, o no se necesita nada: voluntad, fe, inteligencia. Un cierto triunfo editorial, pues. ¿Ah? Un cierto triunfo editorial. ¿Un triunfo editorial de qué? Y de las publicaciones que leen. O sea que la teoría es una consecuencia de la masificación. ¿Ah? Una lectura consciente. ¿Qué cosa es eso? La pregunta es ¿cuáles son las condiciones para el surgimiento de una observación de segundo grado? Y tú dices una lectura consciente. Las condiciones son una lectura consciente. Y la primera no es consciente, también es consciente, ¿no? Hacerse consciente de la práctica. Sí. Creo que ese es el punto, el querer hallar un punto de vista más objetivo, el hallar una reflexión más crítica, como es mi compañero, de tener varios puntos de vista, el querer acoplarlo, organizarlo. El querer acoplar todo. Organizarlo. Organizar una visión de conjunto. Y hallar un conocimiento más allá, una perspectiva de observar, desde un punto de vista ya de afuera del texto y de afuera de la relación anterior. Hallar un conocimiento, poner algo ya más objetivo. Claro que siempre es lo objetivo no persigue, pero claro. Pero ¿y por qué? De cierta manera. ¿Y esto no es objetivo de alguna medida? Sí, pero creo que. ¿Por qué esto es más objetivo que esto? ¿Cómo? Tú dices que la condición de esto es la objetividad, pero también se puede ver con claridad que esto es una condición, esto también está condicionado por la búsqueda de la objetividad. Sí, pero hallar una perspectiva más allá de lo que ya se está dando. Más allá de lo que se está dando. Claro, ¿qué cosa te lleva a una perspectiva más allá de lo que se está dando? ¿Qué es esa fuerza? Querer hacerlo. ¿Sí? ¿Qué estaba diciendo? Bueno, para el ejemplo de las vanguardias, de las poéticas de las vanguardias, nos hizo la pregunta, me parece que hablar de poéticas de vanguardia, en la profundización se encuentra algo en común, ¿no? Me parece. Y creo que es un punto de partida, ¿no? Porque comienzas a tener esta observación, ¿no? En la relación de las obras y poéticas, ¿no? Una profundización, es como decir ser más consciente, ser más crítico, ¿no? Querer ser más objetivo, tratar de ubicar algo en común. Sí, claro. Pero ¿cuál es la condición para todo eso? ¿Ah?
Porque ya los puntos de convergencia y divergencia entre obras y la poética. Es cierto. Pero ¿cuál es la condición para eso? Digo, es la pregunta. De algún modo tiene que haber también un progreso de conocimiento y ciencia. Usted mencionaba, no estoy muy seguro, ¿no? Pero usted mencionaba la vez pasada enviar por la ciencia del espíritu, ¿no? Entonces hay diferentes pensadores que han experimentado la ciencia y de algún modo harán una base para las futuras reflexiones en torno al conocimiento que tienen en el Interesante. Ciencia, ¿no? La ciencia efectivamente tiene que ver con esto, ¿no? La ciencia moderna. Ustedes saben que la ciencia en el sentido antiguo, ¿no? De algún modo es seguida y al mismo tiempo negada por la ciencia moderna. Porque la ciencia antigua, ¿qué quería? ¿Saben lo que quería la ciencia antigua? ¿Cuál era el objetivo principal de la ciencia antigua? Era identificarse, confundirse con aquello que se conoce. Lograr la compenetración del sujeto con el objeto. ¿Y qué hace la ciencia moderna ahora? Mientras más profundo va, por ejemplo, en el átomo, en la molécula, en el cuarto, qué sé yo, ¿a dónde va? Efectivamente, la identificación del sujeto que conoce con lo conocido. No, todo lo contrario, encuentra un caos, una cosa completamente diferente. No se identifica con aquello que conoce. Entonces sí, la ciencia tiene que ver con esto, ¿no? Hay una especie de función de desconocimiento que se produce en la ciencia moderna. Cada vez, mientras más profundo voy hacia lo que quiero, más distinto es aquello que encuentro respecto de mí. Encuentro cosas que ya no tienen sentido en mi cabeza. Ya eso no puede ser, no puedo identificarme para nada. O yo mismo me cuestiono en mi creencia de autonomía. Claro, pero es algo más simple, ¿eh? Es algo muy simple. La condición para una observación de segundo grado que permite generalizaciones, observaciones más conscientes, puntos de vista en común, objetividades, etc., es el ocio. Tener tiempo para no tener nada que hacer. ¿No es cierto? O de una manera más dramática, haber perdido sentido social. No tener sentido en el mundo social al cual uno pertenece. ¿Qué opinan ustedes? Pensemos en la figura del artista. A ver, imaginémonos los artistas plásticos. Imaginémonos el barroco. Ustedes han visitado las iglesias en Lima, seguramente, ahora en Semana Santa, han hecho sus visitas, sus peregrinajes a las 7 iglesias. ¿Han estado por el centro de Lima o no? Se han ido de Lima, seguramente. O han estado ahí en la computadora. Sí. Es 3 o 4. Pero los que han ido a, por ejemplo, la Merced, ¿qué han encontrado? A la Merced. ¿Qué hay ahí? Formas retorcidas, ¿no es cierto? Retablos gigantes, con figuras también llenas de volutas, monstruosas. Uno las mira así, algo terrible va a ocurrir en cualquier momento. La ira de Dios va a caer sobre nosotros. ¿O no? ¿O qué sienten ustedes? Bueno, ya un hombre, una mujer moderna, contemporánea, no siente miedo. Pero ¿qué era esto? ¿Qué era la contrarreforma, para decirlo en términos históricos, ¿no? ¿Qué es el barroco sino la contrarreforma española, ¿no? Que se enfrenta ideológicamente, plásticamente, pictóricamente, publicitariamente, vamos a decirlo en términos anacrónicos, modernos, contemporáneos, a la reforma, ¿no? Que produce el famoso cisma, ¿no? De la separación de la iglesia. ¿No? ¿O no? ¿Sabían eso?
¿El barroco qué era entonces? Tenía una función política. Tenía una función, ¿qué más? Económica y religiosa, ¿no? Ya, ahora piensen en el artista que construye, pinta, elabora, diseña eso. Piensen en el artista. ¿Él está o no está integrado a la sociedad? ¿Tiene una función social o no tiene una función social? ¿No saben? ¿No opinan? ¿Son este porcentaje de los votantes que habían decidido? ¿Cuánto porcentaje es ese de no saben opinar? 20%. Qué mal. Ya su actitud lo demuestra. Están en esa dubitación. Bueno, en todo caso, sí, tiene función social, ¿no es cierto? Sirve a la iglesia, al Estado, es alimentado, pagado o sostenido por, ¿no? Es un empleado más, ¿no es cierto? Los artistas tenían una función social, estaban integrados, ¿no es cierto?, a las esferas de la vida y por lo tanto cumplían un papel dentro de esa comunidad. Había una especie de continuidad político, religioso, artístico, ¿no? ¿O no? Creo que sí. Bueno, ya, ahora piense en un artista más reciente, ¿no? De principios del siglo XX, estos de la vanguardia. Es artista también, ¿no? Sara, poco antes, un Rambo. ¿Cómo es este artista? Por oposición al anterior. ¿Ah? No tiene una función en la sociedad. Incluso mira a la sociedad de una manera muy crítica. ¿No es verdad? Pensemos de nuevo en la vanguardia de los dadaístas, ¿no? ¿Qué cosa es eso que hacen ellos? En términos generales. No en términos específicos, ¿sí? Intentan criticar la evolución de las grandes corporaciones. Claro, es una crítica radical, brutal a la racionalidad misma. Porque no es una crítica a la sociedad, está mal esto, ¿por qué hacen esta carretera? No, está mal, o cosas así, no es una crítica. Los limeños somos un poco rajones, ¿no? Y somos vanguardistas por eso, ¿no? Estaba escuchando ayer a un taxista que decía, han invertido una gran cantidad de dinero en esta ciclovía de Miraflores. ¿Y qué cosa es? Han pintado. Ajá, ¿cómo es posible? Solo pinturita para justificar. ¿Qué sé yo? Raja y raja, está mal, todo está mal. Es una característica muy limeña, ¿no? ¿O no? Bueno, no sé. En todo caso he visto que mucha gente dice, raja, todo bien. Es un goce, ¿no? Un disfrute de rajar, de criticar. Pero es la misma crítica de Tristan Tzara. Porque la crítica de Tristan Tzara es más radical, ¿no? Como ya lo dije, tiene que ver no con acontecimientos, con hechos, con sucesos, con formas, con performances, sino con la base, ¿cierto?, de la racionalidad occidental. Hay un irracionalismo violento, ¿no? O sea, no importan los contenidos, no importa, es a la base misma, ¿no? A la institución del pensamiento mismo, es a lo que se critica, ¿no? Bueno, eso, en ese sentido, lo más violento, ¿no? Ya, entonces, ¿por qué? Porque no tiene función social. No tiene lugar en el espacio social. ¿Le pagan para hacer eso? ¿Vive de eso? ¿Está en relación con alguna ideología burguesa de la época? ¿Respeta la religión? No. Todas las otras esferas de la vida se han profesionalizado, ¿no? Pero los artistas
no tienen un lugar institucional, profesional, como si tienen los otras esferas. ¿Se dan cuenta? Sí. Entonces, la idea es que la observación de segundo grado es una observación crítica, ¿no? Pero no en el sentido de rajar, pues, ¿no? Sino en el sentido de cuestionar los fundamentos de un razonamiento, de un discurso, de una ideología. Entonces, la observación de segundo grado surge de un sujeto que es eminentemente moderno, ¿cierto? Porque solo en la modernidad los sujetos pueden sentirse separados del sentido de la vida, separados del sentido de lo social. El emblema por eso es el artista vanguardista, ¿no? El artista moderno, que no tiene sentido en su vida, ¿no? Que no puede integrarse, ¿no? Es dramático, doloroso, pero también es el punto de partida para una observación más nítida, más crítica de los fenómenos sociales, ¿no? ¿Se entiende esto que digo? ¿Preguntas? ¿Ninguna pregunta o están en contra? Después podemos pensar en una función social para el artista, ¿no? Eso es el intento de incorporar, ¿no?, la crisis radical que lo artístico implica en el campo de lo social, ¿no? Entonces, pero todo surge de esa posibilidad radical de separarse de lo social para observar lo social de una manera crítica, ¿no? Después de eso ya podemos tratar de observar una función, un lugar en el campo de lo social. Pero la cuestión de lo artístico en el sentido moderno surge precisamente de esa separación radical de las funciones sociales, ¿no?, de sentido. Entonces, ¿qué hace el sujeto así separado del sentido de las fuentes de sentido tradicional, del sentido de lo social, de la función social? Entonces, el sujeto moderno, como decíamos, es decir, separado, ¿no?, sin función social, eso es emblemático de su situación. Tiene dos reacciones, ¿no es cierto? Una reacción es la crítica, ¿no?, radical de lo social, sea esto cualquier cosa que fuera, ¿no? Es por eso que los artistas vanguardistas son así, ¿no?, muy de golpear, ¿no?, de ruptura, hay que salir a la calle con un revólver y disparar al primero que aparezca, ¿no? Es el acto surrealista, por naturaleza. Salir a la calle con un revólver y disparar al primero. Bueno, ya después hacerlo. Sí, es absurdo, ¿no? Sin sentido. Entonces, es muy golpeante con respecto de los valores, de la moralidad, de la ética burguesa, ¿no?, de las buenas maneras, de las formas de lo correcto, ¿no? Experimentan lo más sórdido, con la locura. También, ¿no?, el surrealismo tiene mucho que ver con la locura, ¿no? Se interesan por la locura, la persiguen, la buscan, la analizan, ¿no? Están ahí al costado, quieren encontrar en la locura un medio otro para encontrar la realidad, para volver a ver. ¿Cuál es la otra forma que hacen los artistas?
¿Qué otra cosa hacen los sujetos modernos en función social y el artista como emblema? Lo que han hecho habitualmente, ¿no? Reflexionar sobre sus medios. Reflexionar sobre sus propios medios, sobre su propio lenguaje, sus maneras de hacer, ¿no? Es por eso que también el artista es crítico de la institución artística. Todo es absolutamente cuestionado. Incluso la propia institución arte se viene abajo la institución arte. No es simplemente pelear contra la corriente previa, ¿no? El estilo anterior, cuestionado por un estilo nuevo. No. El arte en su institucionalidad social, ella misma, en su totalidad, es cuestionada. ¿Por qué? Porque se reflexiona radicalmente respecto de los propios medios, del lenguaje, procesos estéticos, artísticos de cada uno. ¿Se dan cuenta? Entonces, este sujeto moderno, ubicado a partir de la figura del artista como emblemático de la posición subjetiva moderna, tiene estas dos posibilidades: reflexionar sobre sí mismo, mirarse un poco el ombligo de los recursos propios y reflexionar críticamente sobre el mundo exterior, sobre lo social, porque no tiene un lugar social, ¿no? No tiene un lugar donde estar. Entonces, como no tiene dónde estar en lo social, mira lo social de una manera radicalmente crítica. No le queda otra en realidad. Entonces, interesante es observar cómo la comprensión teórica de segundo grado surge en la modernidad y tiene como característica la reflexión crítica, ¿no? De los fundamentos de todo proceso de sentido. ¿De acuerdo? Entonces, solo a través de este procedimiento es que se puede ubicar conocimiento nuevo, conocimiento realmente nuevo. Bien. Entonces, evidentemente, esto tiene relación con las preguntas, pero creo que ya lo vamos a ver la próxima clase, ¿no? Porque efectivamente la diferencia que les he pedido entre experiencia estética artístico-literaria y conocimiento literario, ¿no? Atraviesa esta diferencia, ¿no? Una cosa es la experiencia de leer, de comprender, de gozar, de imaginar, ¿no? De vivir en el universo de sentido que la literatura provee, ¿no? Entonces te imaginas parte de, yo recorro el mapa de la Tierra Media, ¿no? Vivo allí. Y otra cosa es poder producir luego de eso, o independientemente de eso, un conocimiento que tiene, digamos, estas coordenadas, la reflexión crítica, y que no tiene estas otras coordenadas, la comprensión hermenéutica participativa. Digamos que va por ahí. Entonces, una manera de reflexionar, ¿no? Críticamente sobre el cuestionamiento respecto de la teoría implica esto, ¿no? Distinguir entre la comprensión hermenéutica y la comprensión teórica, ¿no? Como dos modos de relacionarse con la literatura, ¿no? Que pueden estar en relación. Creo que he visto varios que han puesto la relación. No hay comprensión, no hay conocimiento sin experiencia, ¿no? Sí, está bien, pero digamos, además había que discernir, ¿no? Distinta. En fin, nos vamos a quedar entonces ahí, vamos a detenernos más en el texto, ¿no?